Por medio de nuestra influencia sobre el perro, le debemos inculcar conductas prosociales, reforzando sumisión, delicadeza y juego. ¿Y cómo conseguimos hacer eso? Pues utilizando un principio de autoridad no agresiva. La autoridad es la capacidad de influir sobre el perro. Se puede influir desde la cooperación, que implica que la sumisión del subordinado tenga recompensa, por lo tanto, ambos salen ganando, lo que crea conductas más activas, alegres, motivadas, y también influye en nosotros, aportándonos mayor creatividad a la hora de idear planes en la resolución de problemas. Además, tenemos que tener en cuenta que los animales sociales necesitan cooperación del grupo para sobrevivir, así que tendrán una tendencia innata a cumplir con sus roles sociales mientras todo se haga con coherencia, así que obedecer se puede hacer tan natural como que coma. Después de haber recalcado que la autoridad debe evitar ser agresiva, puedo mencionar rápidamente los peligros y consecuencias de la autoridad agresiva. Y es que en la amenaza y la confrontación se obliga al perro a obedecer, lo que lleva al temor por medio de la autoprotección. El temor que se ha inculcado al perro por experiencias amenazantes crea lejanía emocional o ruptura del vínculo, miedo, ansiedad e incluso agresividad protectiva en casos extremos. La autoridad, desde el respeto y la amabilidad, aunque parezca contradictorio, trae sumisión, mientras que las agresivas, miedo y confrontación. Imaginemos a un policía que amablemente te dice pase por aquí. Y por otro lado, imaginemos la misma situación, pero esta vez el policía diciéndotelo agresivamente. En el primer caso, en el que el policía está siendo amable, lo normal es que produzca una rápida solución e incluso simpatía hacia esa persona, mientras que en el segundo caso, en el que el policía se muestra agresivo, puede traer incluso confrontación, discusiones y disputas en el caso de no actuar con miedo y sumisión hacia ese policía. Por tanto, aunque parezca contraintuitivo, vemos que las conductas amables crean una mejor relación entre individuos y respuestas más prosociales. El perro tiene que tener una posición en la familia o una jerarquía, y como ya he mencionado, esa jerarquía debe ser desde la cooperación y no desde la intimidación. Pero como siempre, lo importante es tener claro que cualquier miembro de la familia estará jerárquicamente por encima del perro. Nada de andar pensando que todos estamos en la misma situación jerárquica, porque entonces llegarán problemas graves. Si el perro ve que está en la misma posición que yo y yo le pido algo, si estamos en la misma posición, el perro no tendría por qué hacerme caso, puesto que dependería de si le apetece o no le apetece. Lo mismo pasa con los padres, que simplemente dejan al niño hacer lo que les dé la gana pensando que hay que ser los amigos de los niños. Y efectivamente, si tú eres amigo de tu hijo pensará que como estáis en la misma posición, tú no puedes pedirle nada porque evidentemente estáis en la misma posición social. Por tanto, si quiero pedir, tengo que tener clara mi posición sobre a quién pido. Esto es como un trabajo, no es una esclavitud, pero lógicamente tú sabes tu posición social respecto a tu jefe y lo que diga tu jefe en teoría le tienes que hacer caso y en cambio tú, que eres el subordinado, pues no puedes influir sobre él. Aún así, si no es capaz de gestionar ese poder que tiene sobre ti, lo que puede generar son conflictos personales si por ejemplo el jefe pasa ciertos límites, por ejemplo insultar a los empleados. Las jerarquías, aunque sean familiares, pasan igual. Si uno, aunque esté en una posición jerárquica más alta, está teniendo un uso abusivo de su jerarquía, pues lo normal es que se empiece a subestimar esa jerarquía. Por tanto, empiezan a surgir problemas de desobediencia y de agresividad, que es lo que normalmente encontramos en muchos perros. Perros que son muy regañados, que se les consienten y se le ponen límites ambiguos y luego nos encontramos pues que esos perros son los que no respetan la autoridad del dueño y por mucho que les peguen, pues al final vemos que el perro hace o lo que le da la gana o acaba atacando al dueño. En cambio, cuando se está ejerciendo con justicia esa posición social, por ejemplo de padres a hijos, se ejerce una educación, se ejerce cariño, se ejercen en necesidades vitales y como todo eso queda cubierto y se está ejerciendo de esa manera amable, lo normal es que se produzca cooperación en vez de confrontación. El que está dirigiendo al perro también sabe que van a surgir problemas y tiene que tener una serie de herramientas para poder corregir esa conducta que nosotros no deseamos. Así que tenemos que tener claro que tarde o temprano vamos a tener que corregir y educar. Pero aquí lo importante es entender profundamente qué es cada concepto. Así que, ¿qué implica educar? Educar es aportar información. ¿Cómo aportamos información? Imaginemos que tenemos un hijo que no sabe sumar, tenemos un palo, otro palo y le enseñamos el concepto de que 1 más 1 son 2. Estamos aportando una información y esa información, una vez que la procesa el niño y ya sabe el concepto, le estamos educando. Le estamos aportando información que no tenía.
Pero ahora imaginemos que el niño o ya sabe sumar o está intentando sumar y nos da un resultado que no es el que nosotros queremos, un fallo. ¿Cómo gestionamos esa situación? Pues simplemente corrigiendo. Cuando nos dan un resultado y el resultado no es el que esperamos, corregimos parando esa acción, diciendo no o chistando, en el caso de los perros, pero si yo, en el caso del niño, simplemente le he corregido, la parte de la educación se ve coja, porque yo le he dicho que el resultado está mal, que 1 más 1 no son 3, pero no le he explicado por qué 1 más 1 son 2. Por lo tanto, para corregir tengo también que aportar información, y entonces es cuando se convertiría en una educación real. Yo puedo parar ese resultado indeseado, que sería la suma mal dicha, y aportarle información para encontrar la respuesta correcta. Imaginemos que el perro está en el pasillo y no nos gusta que el perro esté en el pasillo. Por tanto, ¿cómo lo solucionamos? Pues enseñando al perro a ir a un lugar donde nosotros queremos. Entonces, una vez que el perro sabe órdenes básicas como ven aquí, o sigue mi mano, o cualquier orden que sea bastante básica para poder dirigir al perro, una vez que el perro ya tiene esas herramientas, pues yo puedo llevarle al sitio donde yo quiero que esté. Por tanto, yo llevo al perro y ahora imaginemos que el perro, aunque yo le he dicho dónde quiero que esté, el perro se levanta y vuelve otra vez a ponerse, por ejemplo, en mitad del pasillo. Pues cuando se está levantando es cuando yo puedo corregirle, le puedo, por ejemplo, chistar en la propia acción, por tanto tengo que señalar la acción inadecuada, que es ir en dirección al pasillo, y en ese momento le aporto la respuesta correcta, que es sentado en donde te he dicho que te sientes. Por tanto, sin ningún tipo de confrontación, sin ningún tipo de amenaza y sin ningún tipo de problema, estoy aportando información al perro, que es lo que va a hacer que se eduque, y cuando tú educas de esa manera, pues normalmente no tienes que estar corrigiendo al perro toda su vida, sino que aprende las cosas muy rápido. Como vemos, casi todo el mundo está obsesionado con regañar al perro y al final vemos que van pasando los años y nos encontramos que se están regañando a los perros por las mismas cuestiones. Por tanto, esa información no ha sido recibida o no se está respetando, porque la educación ha sido inadecuada. Y ha sido inadecuada principalmente porque se está confundiendo educar con regañar. Por tanto, hay que tener claro esos tres conceptos: regañar, corregir y educar. Corregir es parte de la educación y la educación es aportar conocimiento. Corregir para las conductas que están siendo inadecuadas y sirven para que la parte de la educación la podamos aportar. Para, corriges, separa la acción y entonces añadimos la información deseada. En el caso de regañar, sería una especie de castigo, el cual el dueño está siendo agresivo con su perro, le está demostrando su malestar y le está asustando, intentando que a la próxima vez, pues el perro, por medio del miedo, no vuelva a repetir una acción. Cosa que normalmente no suele servir para nada, porque normalmente el perro no suele entender a qué se refiere el dueño y entonces lo único que interpreta es que su dueño está enfadado y por tanto, cuando ve esos gestos de su dueño, empiezan a mostrar señales de apaciguamiento. Por eso vemos los famosos vídeos cuando el perro se ha comido media casa y llega a los dueños y aunque los dueños no le hayan visto, el perro ya empieza a mostrar esa cara que llaman de culpabilidad. El perro lógicamente no puede sentirse culpable por destrozar la casa porque para el perro es un objeto más del entorno, al igual que no puede sentirse culpable si encuentra un palo de la calle y se lo come, pues es algo que está en el entorno y entonces él de manera natural pues simplemente interactúa con ese entorno. Como son conductas que en general parten de los instintos, el hecho de regañar algo que parte de los instintos llega a ser bastante desestabilizante para él porque no entiende ese absurdo. Imaginemos que el perro cada vez que bebe agua le metes un bofetón, pues no puede entender que a ti te parece mal que esté bebiendo agua. Lo que entiende es que eres peligroso y cuando bebe agua le pegas, por ejemplo, o puede llegar a pensar que beber agua tiene las consecuencias de que tú le vas a pegar. Por tanto, puede coger una fobia a ese agua o puede acabar temiéndote a ti. Pero el concepto de no quiero que hagas eso no existe. Simplemente existe esa relación directa de conceptos. Agua implica dolor o dueño implica dolor o si hago esto y está mi dueño al lado implica esto. Es una relación directa. En cambio nosotros pues le damos una especie de connotación moral, lo que puede hacer que el perro pues al final desconfíe de nosotros y por ejemplo si se está comiendo algo que no debe, como una caca humana que nos dé mucho asco, pues por mucho que le regañemos para él simplemente ha encontrado un alimento. Recordemos que los perros comen cacas humanas o cacas de otros animales porque detectan los nutrientes que nosotros no hemos consumido, pues para ellos es una especie de alimento, aunque para nosotros sea lo más asqueroso del mundo.
Entonces, ¿qué pasa? Que el perro está comiendo y nosotros le regañamos por comer. Estamos regañando una necesidad fisiológica y eso pues trastoca al perro, lógicamente, porque no puedes regañar cosas que son respuestas fisiológicas. Así que la única manera que podemos corregir ciertas acciones es por medio de un entrenamiento y por medio de la educación. Podemos decirle al perro que no queremos que se coma algo, pero primero previamente lo tenemos que entrenar. Tenemos que entrenar esa acción de, por ejemplo, que empieza a comer algo y decirle que no o que no coma algo en contextos específicos. Por ejemplo, primero le enseñamos a que no coma hasta que nosotros demos la orden, luego le enseñamos a que ignore la comida del suelo y luego le enseñamos a que ignore la comida, por ejemplo, de la calle que está en el suelo. Y de ese modo podemos ir inculcando ese tipo de conceptos que nosotros queremos que sepa el perro, como en no comer comida de la calle. Pero, lógicamente, como la comida en sí es un propio estimulante, pues muchas veces el perro va a necesitar nuestra supervisión, porque quizás estando nosotros y después de haberle entrenado mucho, cuando encuentra algo nos va a mirar, pero lo mismo si el perro se da cuenta de que se lo puede comer porque nadie le está mirando, pues lo mismo se lo come. Pues lógicamente tenemos que ser comprensivos en esa circunstancia y entender que el perro se está estimulando con el ambiente y entonces pues tenemos que entrenar mucho ese tipo de cosas. Lo mismo pasaría si nosotros nos enfadamos porque el perro se ha ido detrás de una perra en celo. Pues entendemos que lógicamente el perro no puede escucharnos, está focalizando o simplemente nos ignora por el hecho de que su estímulo, el de seguir a la perra en celo, es tan fuerte que se aísla y simplemente se concentra en su objetivo. Por tanto, no podemos enfadarnos ni corregir ese tipo de conductas. Así que la única opción que tenemos es entrenar mucho ciertas órdenes, por ejemplo el ven, para sacarle de esos momentos o utilizar otro tipo de contenciones que puedan ser, por ejemplo, físicas. Entonces es evidente que por muy entrenado que esté mi perro, si está pasando algo que sale de su propia cognición, de su capacidad de autogestión, pues la única opción que me queda es utilizar yo medios artificiales, pues por ejemplo como pueda ser la correa. Pero nunca recurrir al castigo, porque entonces la cuestión empeorará. Se creará más ansiedad o simplemente se romperá el vínculo entre el perro y yo. Tenemos que comprender sus necesidades, respetarlas y a partir de ahí ir metiendo esa educación. Por eso estamos viendo cómo están continuamente interrelacionados los conceptos de normas, recursos y respeto. Así que ya sabemos que regañar es mostrarnos agresivos con el perro. Cuando nosotros reprendemos al perro, el perro lo único que interpreta es que nosotros estamos en una situación agresiva y cuanto más tiempo pasemos en esa situación agresiva, pues lógicamente el perro más distancia emocional o física va a intentar crear, antes intentando que te relajes con ciertas señales de calma que veremos más adelante. Por tanto, para mí lo más inteligente es que la regañina desaparezca de la ecuación a nivel de educación y nos quedemos con la corrección, que es lo que utilizan ellos. Ellos, por ejemplo, utilizan la corrección, por ejemplo, lo que vemos con la protección de recursos, o por ejemplo cuando vemos que los cachorritos están molestando mucho a la madre y cuando la madre pasa un umbral de paciencia, pues la madre marca a los cachorros, o cuando un perro tiene un palo y el otro no respeta su espacio, pues el perro del palo o de la pelota pues marca a otro. Pues eso sería una corrección, intensa, pero es una corrección. Es una manera de crear espacio y exigir respeto por medio de una conducta intensa y en cierto modo agresiva. Pero como normalmente vemos, ni siquiera suele llevar contacto ese marcaje. Por tanto, eso también lo aprendemos nosotros y evitamos siempre hacer contacto con el perro. Esto quiere decir que si somos intensos a la hora de corregir, a la hora de decirle no o a la hora de cortar una acción en la que le chistamos y estamos siendo intensos e incluso podemos mostrar un lenguaje corporal agresivo como acercarnos hacia él, lo importante es que en el mismo momento en el que el perro empiece a mostrar que ha entendido el mensaje, nosotros simplemente nos damos la vuelta y seguimos como si nada hubiese pasado, que es exactamente lo mismo que observamos en perros todos los días. Cuando hay un conflicto, hay un marcaje y si el otro perro ha entendido bien el mensaje y simplemente deja de molestar, el conflicto se acaba. Por eso, cuando un perro es equilibrado y lo hace de ese modo, aunque hayas visto mucho diente, mucho ruido y haya parecido todo muy agresivo, si luego analizas la situación posterior ves que ese perro que ha sido corregido está muy tranquilo. Eso quiere decir que no teme porque le hagan daño, porque sabe que estaba teniendo una conducta inadecuada que ha sido corregida y como no ha sido una situación abusiva, sino que simplemente se le están exigiendo unas normas sociales, como todo es una cuestión de portarse bien y él se está portando bien, se siente seguro, no se siente agredido ni inseguro.
En cambio, cuando mucha gente está todo el día regañando al perro, pues lo que se crea es esa inseguridad, porque se está rompiendo el vínculo con el perro y el perro lo que está sintiéndose es inseguro junto a los dueños que están continuamente regañando desproporcionadamente al perro. Porque en sí la propia regañina ya es una desproporción comunicativa, porque como ya he dicho, simplemente parar con un no o con un chistido, o si tienes que ser intenso con el perro porque el perro te está molestando o porque se está saltando las normas que has inculcado y sabes a ciencia cierta que están muy entrenadas y las sabe el perro, que eso es muy importante, en ese momento tú puedes ser más intenso con el perro, que sería bloquear al perro y mirarle fijamente como diciendo no te pases. Pero como siempre, como al fin y al cabo sigue siendo una corrección, lo que pasa aquí un poquito más intensa, pues lógicamente no es una regañina. En el momento en el que el perro lo haya entendido, simplemente le dejas respirar psicológicamente y haces como que nada ha pasado. Entonces el perro aprenderá mucho más rápido porque sabe que no es una cuestión de agresividad de tu parte hacia él, sino que tú simplemente le estás marcando unas directrices sociales y de comportamiento. Para esto también es muy importante comprender la diferencia que hay en conductas indeseadas y conductas inadecuadas. Las conductas indeseadas son las que la gente no quiere. Por tanto, eso no quiere decir que no sean naturales. Eso quiere decir que a mí no me gustan. Por tanto, yo no las deseo. Son conductas indeseadas. Pero pueden ser lo más natural del mundo. Y entre ellas podemos encontrar conductas de eliminación en lugares indeseados. Pues por ejemplo, que el perro se haga pis o caca en casa, ladrar o comer cualquier cosa que nosotros no queremos que coma, peleas entre perros, morder cualquier cosa, proteger posesiones, respuestas fisiológicas o comportamientos no aprendidos. Por tanto, todo esto es natural, todo esto tiene una lógica natural, pero eso no quiere decir que el ser humano desee estar con ello, por eso se llama indeseado. En cambio, las conductas inadecuadas lo que hacen es contextualizar. Por ejemplo, podemos contextualizarlo respecto a su propia especie. Por ejemplo, sería una conducta inadecuada respecto a su propia especie, por ejemplo, mostrarse ansiosamente en las relaciones sociales, porque eso crea un desequilibrio social y por tanto puede ser reprendido por ello. Una conducta inadecuada también podría ser estereotipias, estrés crónico, ansiedad y tensión continua, ruptura de las normas caninas, etc. Por tanto, serían conductas no adecuadas para el contexto en el que viva el perro. El entrenamiento excesivo sin tener en cuenta las necesidades del perro evidentemente es un tipo de maltrato, pero cuando tú educas al perro justamente lo que estás haciendo es que no caiga en maltrato, porque estás dándole las pautas que necesita para ser feliz. Por tanto hay que entender de dónde surge esta polémica y qué significa realmente cada palabra. Entrenamiento simplemente son repeticiones de cosas, por tanto entrenamiento es enseñar y repetir acciones hasta que el perro ya las haga con fluidez. Autoridad es simplemente dirigir, pero dirigir desde una posición superior y como ya he dicho, eso lógicamente poco tiene que ver con la agresividad. Límites es la parte en la que se puede romper esas normas sociales, esa especie de muro que te puedes encontrar que cuando lo pasas es cuando has roto esas normas y por tanto son tan importantes los límites, esas fronteras, y las jerarquías pues simplemente es un tipo de organización social. Si partimos del hecho de que el niño mande sobre los padres, pues lógicamente vamos a tener una estructuración social basada en quien no tiene inteligencia como para mandar sobre un grupo y organizar todo lo del grupo. Así que lo lógico es que las posiciones jerárquicas las van a manejar quienes tienen esa madurez mental. Por eso normalmente son los mayores los que dirigen las sociedades. Y eso mismo se aplica a perros. Cuando tenemos un grupo de perros equilibrados, pues veremos que al que más se respeta es el mayor, como en seres humanos. El no educar tiene una serie de consecuencias muy peligrosas, como que es que el perro no aprende a gestionarse a sí mismo y empieza a presionar al entorno, haciendo eso que popularmente definimos como el síndrome del emperador o del dictador. Estamos dando a alguien impulsivo o sin preparación poder suficiente y como no tiene esa preparación psicológica para ejercerlo, empieza a presionar el entorno hasta consumir todo lo que puede de sus recursos y como solamente está cogiendo y no creando recursos, lo normal es que lleve a la autodestrucción a esa sociedad, en perros y humanos. Por tanto, ese tipo de sociedades basadas en el egoísmo, pues al final acaban llevando a la agresividad. En cambio, las sociedades basadas en la cooperación llevan a la paz y a la prosperidad. Lenguaje canino, la corrección. Hiwi, el perro marrón de la izquierda, invade el espacio del Beagle que tiene un recurso. El Beagle le mira amenazante como diciendo, «Lárgate, es mío». Hiwi sabe que se ha metido en un lío al invadir el espacio de un perro con un recurso, por eso tiene una posición de precaución. Hiwi, en un salto de juego que demuestra sus buenas intenciones, sale del espacio personal del Beagle evitando la posible agresión.
En ese momento, el Beagle reafirma su posición como diciendo «tengo razón» y termina la expulsión. El Beagle se gira de nuevo como diciendo «cuidado, te tengo vigilado». El Beagle se chupa la trufa, señal de calma, como señal de que se ha estresado momentáneamente, además de mostrar un erizamiento que indica tensión psicológica. Una vez que Hiwi ha rectificado, el Beagle rebaja inmediatamente la tensión mirando para otro lado, como diciendo «no quiero pelea, solo que respetes mis posesiones». Veámoslo de nuevo.